tú? ¿Vale? Venga, así. Así para que te lo vean las cámaras que se lean. ¿Vale? Alejandro. Alejandro, venga por acá. Vale. Vale, bueno, vamos a dar comienzo al acto central, ¿vale? Muchas gracias a todos, buenos días a todas y a todos. Comenzará el acto como hacemos siempre, el Grupo Deportados Asturias, que son quienes trabajan en las biografías y quienes nos ayudan a hacer todo el trabajo de investigación hasta que llegamos al momento de la colocación de los Stolperstein. Luego la familia tendrá unas palabras y luego a continuación la primera teniente alcalde de Siero y la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, ¿vale? Gracias. Gracias. Buenos días. Yo soy del Grupo Deportados Asturias. Ah, mira, de las mías. Señora viceconsejera, señora directora de Memoria Democrática, señora teniente alcalde, queridos familiares y amigos, soy Balbina Rebollar, miembro del Grupo Deportados Asturias. Hoy nos hemos reunido aquí para rendir un sentido y mucho tiempo anhelado homenaje a las tres víctimas del holocausto nazi del Concejo de Siero: Román Ríos Fanjul, Vicente García Riestra y José Suárez Palacio. Tres demócratas que combatieron el fascismo primero en España y después en Europa. Cobra especial relevancia en este momento el ejemplo de estos luchadores antifascistas, cuando estamos viendo el peligro de las ideologías neofascistas que asolan nuestras sociedades. Quiero dar las gracias en primer lugar a la familia Ríos por su asistencia masiva a este acto, en especial a Mari Sierra Ríos, que también es víctima del nazismo, ya que ella formó parte del convoy de los 927. Y a ella también queremos rendirle homenaje. Quiero dar las gracias también al Gobierno de Asturias por su implicación en la difusión de la memoria de los deportados asturianos. Los Stolperstein, que es esto que vamos a poner aquí, aunque pequeños trozos de latón, son algo muy grande, porque son lugares de memoria que hablan de cada uno de nuestros deportados y nos ayudan a recordarlos, porque mientras los recordemos, seguirán vivos. Y lo que hace el Grupo Deportados Asturias es devolverlos a la memoria con sus vidas y con sus ideales. Todo el proyecto de Deportados Asturias es para recordarlos, investigando, escribiendo sus biografías y difundiendo sus vidas. Estamos colaborando con la Dirección de Memoria Democrática de Asturias en la petición y colocación de los Stolperstein. Hemos luchado y conseguido el homenaje de reconocimiento a los deportados asturianos en el Parlamento de Asturias, en un acto que fue muy importante para todas las familias. Otra cosa que hace el Grupo Deportados Asturias es la búsqueda de familiares de los deportados. Y también damos a la web del Principado nuestras biografías para que sean públicas y todo el mundo pueda consultarlas. Esta semana se han enviado 30. Nos queda una gran reivindicación pendiente, que es el monumento a los deportados asturianos con todos sus nombres escritos en la capital de Oviedo. Este será un gran lugar de memoria, pues muchos, como es el caso de Ramón, no volvieron y las familias tendrán un sitio digno para rendirles homenaje y llevarles flores. En fin, todo nuestro proyecto se condensa en dos palabras: memoria y justicia. Memoria, queremos rememorarlos porque estaban olvidados
y el olvido es la peor muerte, es la muerte definitiva. Y justicia, porque debemos pedir siempre que se haga justicia histórica, exigiendo la reparación de la dignidad y el buen nombre de todos ellos. Debemos perdonar, pero nunca olvidar, y decimos nunca más. Que estos hechos horribles no se repitan nunca más. Honor y gloria para Ramón, Vicente y José, y ¡viva la República! ¡Viva! ¡Viva! Carmen, tú, venga. Hola, bueno. Vale, en primer lugar, sobre todo la familia Ríos quiere agradeceros a todos la gran labor que estáis haciendo para recordar a estas personas que han sido olvidadas durante tanto tiempo. En el caso de Ramón Ríos Fanjul, es nuestro familiar y falleció en Gusen en el año 41. Para nosotros es muy importante este día de hoy porque de alguna manera Ramón vuelve con nosotros. O sea, es como recuperar su presencia entre nosotros. Ramón, el próximo 12 de mayo, o sea, dentro de unos días, se cumplirán 83 años de tu asesinato. Y nosotros, tus descendientes, no te hemos olvidado. Tu memoria sigue viva y nuestra emoción en estos momentos es indescriptible. O sea, no os lo podéis ni imaginar lo que estamos sintiendo. Cuando pensamos en ti, dos fotos vienen a nuestra memoria. La primera, una familia unida, un señor fuerte y satisfecho, acompañado de su esposa Atanasia y de sus 13 hijos, todos serenos y compuestos para la ocasión. ¿Sabéis de qué foto estoy hablando? La que todos tenemos en casa y que guardamos como nuestro mayor tesoro. Nunca, al ver esa foto, nadie se podría imaginar lo que luego iba a suceder. Era totalmente inimaginable. En la segunda, ya durante el largo éxodo, se ve a un hombre envejecido, acompañado de una familia reducida. Entre los dos, mucho dolor y sufrimiento. De los últimos años de tu vida, Ramón, conocemos tu caminar errante. De tus vivencias más íntimas, lo desconocemos todo. ¿Qué pensaste y sentiste tú, ferviente creyente, según te describieron todos tus hijos, cuando por respeto a tus ideas de justicia y libertad, te viste obligado a abandonar Asturias, escondido en un barco de carbón, de noche? Esa noche oscura como el carbón, que no presagiaba nada bueno. Más tarde, ya en Cataluña, en ese segundo éxodo, en pleno invierno, ¿qué pensaste mientras caminabas por los Pirineos, entre la nieve, de noche, para protegerte de los bombardeos diurnos? ¿Qué sentiste cuando tu hija Herminia se quedó viuda con 4 hijos pequeños? ¿O cuando tu hija Consuelo perdió a sus 2 bebés? Y eso que no sabías, que tus hijos Manuel y Silvino iban a ser sentenciados a muerte y ejecutados. Tal vez, al pasar a Francia, hayas experimentado un resquicio de alivio entre tanto dolor y sufrimiento, pero Francia, que más tarde daría cobijo a tus hijos César y Consuelo, en ese momento no estuvo a la altura de los acontecimientos. Es allí, en Angoulême, donde acabarías encerrado como un animal maltratado en el tristemente conocido primer convoy de deportados civiles hacia los campos de exterminio nazis. En Mauthausen y en Gusen no solo se materializaba la pérdida de libertad, sino que, peor aún,
se ensañaban con la máxima crueldad en aniquilar toda la dignidad humana. Tú has sufrido lo indecible, pero tu familia no te olvida y no olvidamos tu lucha. Aquí estamos, un pequeño grupo, o no tan pequeño, en representación de todos tus hijos. Tu nieta Mari es la única que te conoció, mi madre. Hoy tiene 90 años, se desplazó desde Madrid. La memoria le falla un poquito, pero nunca podrá olvidar que ella estaba ahí cuando salisteis de Asturias, cuando atravesasteis el Pirineo catalán o en el tren del horror. El resto de la familia no te hemos conocido. Están aquí también tus nietos, tu nieto Emilio, el hijo de Ludivina, que sí estaba contigo en esos momentos. Tus hijos Ramón y Manés, tus nietos Ramón y Manés hubiesen querido estar, pero por razones de salud no ha sido posible. Los demás y el grupo mayoritario lo formamos los bisnietos, algunos venidos desde muy lejos. Monique, que no sé dónde anda. Aquí estoy. Ah, viene desde Francia en representación de la familia francesa. Y también, aunque no están aquí porque ha habido un pequeño problema, Lilian, la nieta de tu hijo Ovidio, que se exilió a Venezuela, pues vendría desde Venezuela. Otros familiares y amigos también están aquí con nosotros hoy. Bueno, no, se me ha olvidado, perdón. Hay muchos tataranietos también, claro. Y casi un tataranieto, como se diga eso, que ya no lo sé muy bien, ¿no? Que también está aquí con nosotros. Hoy no solo te rendimos el reconocimiento que te mereces, sino que cerramos una enorme herida familiar y un inmenso vacío que ha atravesado todas las generaciones. No podemos entender cómo han tenido que pasar tantos años y cómo ha sido tan difícil llevar a cabo este pequeñísimo gesto que restablece la serenidad perdida. Por eso, vamos a pasar el testigo a las generaciones venideras. No queremos transmitir ni rencor ni dolor, solo la importancia de mantener viva la memoria familiar y colectiva para recordar que el bien más preciado que tiene el ser humano es la libertad y que siempre, siempre y por encima de todo tenemos la obligación de proteger la dignidad humana. Como dijo Albert Camus, si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. Gracias. Vale, bueno, queríamos también desde el Grupo de Deportados, desde la Viceconsejería de Derechos, aprovechar que hoy tenemos aquí a Mari y hacerte un pequeñín homenaje de reconocimiento. Hoy estamos aquí para rememorar la historia de la familia Ríos, una historia marcada por la tragedia y la lucha por la libertad. Ramón Ríos Fanjul fue asesinado en el campo de concentración de Mauthausen en mayo de 1941. Sin embargo, hoy no queremos que este homenaje se limite a él, sino que se extienda a toda su familia y muy especialmente a Mari Sierra Ríos, que hoy nos acompaña. La familia Ríos, como ya nos acaban de contar, estaba formada por Ramón y Atanasia, y sus hijos César, Manuel, Silvino, Arcadio y Herminia. Desde una temprana edad, todos se involucraron en la política local, abrazando una vida de activismo que los llevaría a enfrentarse al régimen franquista. Arcadio, Manuel y Silvino sufrieron directamente las consecuencias de la represión, mientras que el resto de la familia se vio obligada a huir en un barco desde Ribadesella hacia Cataluña para poder salvar sus vidas. La voz de Faustino Sierra, hermano de Mari, resuena en el recuerdo de aquellos días difíciles.
En el camino, mi hermana Mari se desmayó y por un momento creímos haberla perdido para siempre. Pero nuestra madre se aferró a la esperanza y contra todo pronóstico la llevamos con nosotros. Perdimos a nuestra hermana mayor en la nieve y la niebla, pero cuando llegamos al abrigo de un fuego, allí estaba ella, resucitada por el calor que emanaba. Mari y su familia sobrevivieron al peligroso cruce de los Pirineos hasta territorio francés, pero fueron internados en un campo de refugiados en la playa del sureste de Francia, donde las condiciones de vida eran inhumanas. Los trasladaron al campo de refugiados de Les Allières, cerca de Angoulême, siendo el comienzo de una nueva odisea. El 24 de agosto de 1940, la familia Ríos fue confinada en vagones de ganado, sin destino conocido. Este fue el trágico convoy de los 927, donde familias enteras de republicanos españoles, muchas de ellas asturianas, partieron de la prisión de Angoulême en dirección a Mauthausen, donde el destino que les deparaba una nueva separación, las mujeres y los niños fueron enviados de regreso a España, al régimen franquista del que habían huido, mientras que Ramón Ríos fue internado en el campo, donde se enfrentó a la brutalidad cotidiana con coraje y dignidad. Sin embargo, su resistencia llegó a su fin el 12 de mayo de 1941, cuando sucumbió a las terribles condiciones del lugar. Hoy, en este día tan significativo para todas y para todos, nuestro agradecimiento por acompañaros. Entregamos este ramo de flores que va a hacer entrega al Grupo Deportados Asturias a Mari Sierra Ríos, quien personifica la historia de su familia, marcada por la adversidad, pero también por la resiliencia y por la esperanza. Gracias, Mari. Por tu abuelo, pour rentrer, pourquoi et ton résilience. Viceconsejera, directora general, representantes de asociaciones, familiares, amigos y amigas, buenos días. A menudo escuchamos frases hechas de las que desconocemos su origen y su porqué. Una de esas, que hoy se puede leer precisamente en el Museo Memorial de Auschwitz, cobra más importancia aún si cabe, sobre todo si tenemos en cuenta por quién estamos hoy aquí. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Debemos de recordar qué pasó para que no se repita y en ese recuerdo rendir homenaje a aquellos que protagonizaron estas historias. Ramón, José y Vicente, tres sierenses que han pasado a la historia junto a otros 2 centenares de asturianos que vivieron en primera persona el horror de vivir en un campo de concentración. 2 de ellos no superaron aquellas terribles condiciones de Gusen. Este mes se cumplen 5 años del fallecimiento de Vicente, el último superviviente español del campo de concentración alemán de Buchenwald. Su historia y legado ha llegado a nuestros días contado en primera persona por él mismo. Hasta sus últimos años de vida se dedicó a ser garante de esta frase y contar lo que vivió para que no se repita. Quiero aprovechar este acto para agradecer y reconocer públicamente a su familia, al igual que a las de José y Ramón, su empeño en que sus historias se conozcan y de las asociaciones para que su lucha no quede en el olvido. Para finalizar, quiero dar las gracias al Principado por sumarse a esta iniciativa que desde 1992 recuerda a las víctimas del nazismo colocando estos adoquines. Un ejemplo de cómo las instituciones públicas debemos de ser partícipes de ese recuerdo y de reescribir la historia que no debe ser nunca olvidada. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Teniente alcalde, es que en algunos sitios hay vicealcaldesa, vete pensando. No pasa nada. Teniente alcalde, directora, concejales, amigos, familia, asociación, grupo de trabajo de Deportados Asturias. Hoy es un día importante. Yo lo primero quiero hacer mías también las intervenciones anteriores. Creo que pone un poco en el contexto de la historia todo lo que hoy estamos haciendo aquí.
esto no sería posible si no tuviéramos al Grupo de Trabajo de Deportados Asturias haciendo una labor encomiable de información, documentación y seguimiento de todos estos hombres y mujeres que se vieron exiliados, dejando atrás la familia, los amigos, el trabajo, para acabar en campos de exterminio nazis. Muchos no sobrevivieron, con sus familias desperdigadas por el mundo. Lo acabamos de escuchar en la voz de una de las portavoces de la familia Ríos. Creo que dibujan una época que durante demasiado tiempo ha estado silenciada en nuestro país. No hemos sido capaces de poner en valor la lucha de estos hombres y de estas mujeres contra la dictadura de Franco, contra el nazismo alemán. Y este país tiene una deuda importante para muchas familias que no van a tener ya la oportunidad de ver esos reconocimientos. Quiero agradecer también al Ayuntamiento de Siero la implicación directa en estos homenajes a estos tres sierenses, ¿no? Si no fuera por toda esta conjunción, no estaríamos hoy aquí haciendo este lugar de memoria. Pero no podemos obviar lo que nos rodea. Creo que este tipo de actos a nosotros, a los que estamos aquí, de alguna manera nos enlaza con la historia, nos reconforta, de alguna manera saber que hay mucha gente que rechaza y condena la barbarie del nazismo y del franquismo, que hace un reconocimiento de las víctimas de ese holocausto. Pero no podemos olvidar que en este país ahora están aconteciendo hechos vergonzosos y vergonzantes. Llegar a los gobiernos autonómicos, como hemos visto en estas últimas elecciones, no puede suponer pactos de la vergüenza. El Partido Popular está comportándose de una manera antidemocrática. Está volviendo a revictimizar a los que ya fueron víctimas. Las leyes de la concordia no son leyes de concordia, son leyes negacionistas, negacionismo del franquismo, negacionismo del holocausto, negacionismo del horror, del exterminio y de la violencia. Eso es las leyes de concordia. No es para nada una palabra tan bonita que se utilice de una manera tan perversa. El Partido Popular tiene que volver a la línea democrática de este país, a lo que merecemos los hombres y mujeres que defendemos los derechos humanos, que defendemos la libertad, que defendemos los valores democráticos. No vale todo para gobernar, no puede ser. Porque nos cuesta mucho trabajo, lo estamos viendo, antes lo decía, ¿cómo es posible que hayan pasado tantos años sin poder hacer reconocimiento? Lo que nos cuesta tanto llegar, otros, en un abrir y cerrar de ojos, lo eliminan. Todo ese trabajo que nosotros podemos estar haciendo. Hay que instar al Partido Popular a que vuelva a la senda democrática. Y hay que decir al gobierno de nuestro país que en su mano está la aplicación de la ley de memoria democrática y que no puede permitir que esas leyes autonómicas tengan un amparo legal. Creo que en eso estaremos todos de acuerdo y que debemos de aplicar la ley porque para eso está, para que se aplique y se respete. Los relatores de la ONU lo dicen. O sea, estamos hablando de la negación de los derechos humanos, de equiparar a las víctimas con los verdugos, de negar los hechos que ocurrieron en este país durante más de 40 años. Por lo tanto, verdad, justicia, reparación
y garantías de no repetición es lo que exigimos al Partido Popular y al conjunto de la ciudadanía de nuestro país. Muchas gracias, de verdad ha sido todo un honor poder tener a toda la familia, o bueno, una parte de la familia Ríos en este acto. Creo que los adoquines de la memoria, los Stolperstein, recorren Europa dejando rastro de lo que fue la verdad, y no voy a alargarme más porque creo que queda bastante claro cuál es el lado bueno de la historia que está hoy aquí. Gracias. Vamos a leer. No, ponemos el Stolperstein, el cierro con la poesía y la gaita, ¿vale? Lo digo yo ahora. Aquí esta familia está unida por algo, ¿eh? Vamos a poner aquí el ramillo y esta aquí atrás, sujétalo un poco que no está, ¿eh? Mira, de verdad que pesa mucho, ¿eh? Si ya acabaron de hablar. Claro, perdona. Blanca, haz una foto en la puerta. ¿A ella solo, no? Sí, a ella con el... ¿Estáis? Sí, lo vamos a hacer, ¿vale? Venga, vamos a colocar aquí. Maribel, mirando para acá, ¿no? Para allá. No, no hace falta. Niña. Dobla. Otro para la niña. Ay, sí, perdón.
poesía. Sí, yo voy a leer un poema de la poeta polaca Szymborska, que fue premio Nobel. Y este poema dice así: fin y principio. Después de cada guerra, alguien tiene que hacer limpieza. Un mínimo orden no se hará solo. Alguien tiene que apartar los escombros de los caminos para que puedan pasar carros llenos de cadáveres. Alguien tiene que hundirse en el fango y en la ceniza, y en los muebles de los sofás, y en las esquirlas del vidrio, y en los trapos ensangrentados. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar la pared. Alguien debe poner cristales en las ventanas y colocar la puerta en los goznes. Es una labor nada fotogénica y requiere años. Las cámaras ya se han ido a otra guerra. Otra vez puentes, de nuevo estaciones. Las mangas se deshilacharán de tanto arremangarse. Alguien, escoba en mano, recuerda aún cómo era todo. Alguien escucha y asiente con la cabeza que no la arrancaron. Empiezan a pulular quienes lo encuentran aburrido. Alguien, todavía a veces, de debajo de una mata desentierra argumentos oxidados y los arroja al montón de los desechos. Quienes saben la trama de la historia tienen que ceder a quienes apenas la conocen, y menos que apenas, e incluso casi nada. En la hierba que ha crecido sobre causas y efectos, alguien debe tumbarse con una espiga entre los dientes para contemplar las nubes. Pero antes, desde la Viceconsejería de Derechos Ciudadanos, queremos invitaros a todos mañana a las 5 de la tarde en el Archivo Histórico de Asturias. Como todos sabéis, el 8 de mayo es el Día del Exilio. Tenemos el acto institucional para hacer homenaje a todos los exiliados y exiliadas de Asturias. Estáis todos invitados a participar mañana a las 5 en el Archivo Histórico de Asturias. Gracias. Vale.